Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Finales del mes de octubre. Y la FED, que ayer ya anunció que estaba en pérdidas, no de balance, sino de resultados, y se pone encima de la mesa lo que ya les comentamos la semana pasada. ¿Puede algún banco central quebrar en este escenario de subida de tipos donde ellos también están siendo afectados? Bueno, no parece. Pero la tensión, sobre todo con quien le tiene que prestar el dinero en un momento en el que prestar dinero no le gusta a nadie, puede ser complicado, sobre todo en Europa, si tienes que poner en común al conjunto de los países para que devuelvan parte de las ganancias vividas en tiempos pasados. ¿Qué es lo que se puede vivir? Se puede convivir por parte de los bancos centrales en una situación de pérdidas continuas que se recuperan una vez que de beneficios el Banco Central. La otra opción, por ejemplo en Europa, es pedir dinero a los estados. Pero si pides dinero a los estados, también tienes una intervención de manera más o menos calculada por parte de los estados. Estas 5 claves en un entorno de caos, que sería la clave fundamental del día, vivimos ahora mismo en un momento de caos económico. Estamos ahora mismo en caos económico. No hay dónde asirse, no hay dónde acogerse ahora mismo, lo que no significa que no interese este momento de caos precisamente para recuperar determinadas estructuras o para hacer determinados cambios económicos. No seamos tampoco ilusos. El movimiento ahora mismo de recuperación o el movimiento de caída hacia abajo puede conllevar también que algo de cambio de estructuras se puede conseguir. Entre ellas, una intervención. Ya se ha intervenido el yen, ya se ha intervenido la libra. Miren esta foto que ven aquí, es la foto del Plaza 1985, años antes de la caída del muro de Berlín, con Alemania Occidental entre los grandes protagonistas y mirando de qué manera se podía hacer un acuerdo que redujera la situación de los 70. El problema es que esta foto del Plaza viene después de una década terrible por culpa de los precios del petróleo que descompensaron totalmente toda la fotografía, todo ese análisis clínico de la economía se quedó todo descompensado después de la década de los 70 con unos precios del petróleo que en el 73 y en el 79 impactaron al conjunto de la economía. Esta foto lo que llevaba era a la necesidad de una puesta en común de qué manera todos interviniendo podían reducir al dólar. ¿Por qué? Porque la balanza comercial de Estados Unidos se había caído al suelo, estaba en unas pérdidas que no podía sostener la economía americana y sin embargo Alemania y Japón con superávit tampoco estaban en una situación demasiado beneficiosa por culpa de sus monedas, de manera que los 5 países, bueno, en este caso una parte de Alemania, decidieron reunirse para intervenir. Miren el siguiente gráfico que nos marca la intervención del Plaza y luego la intervención del Louvre, que marcaron el movimiento ya, primero, de reducción total del conjunto de las divisas contra el dólar, de tal manera que la depreciación del dólar permitió un movimiento que luego fue la base del crecimiento que a partir de los 90 se vivió para el crecimiento de la economía y de los tipos bajos. Por eso, ahora que están todos los banqueros centrales justo estos días en el Fondo Monetario Internacional y también los ministros de finanzas del G20, se está apostando porque haya un Plaza 2.0 que retome todo. Piensen allí, miren ese gráfico, como en ese acuerdo del Louvre lo que se hizo ya fue mantener, fue permitir un movimiento más tranquilo del conjunto de las divisas después del gran cambio de Bretton Woods, donde todo se puso ¡boom!, en caos total. Ahora, en un momento como en el actual, en el que también vivimos un momento de caos, un planteamiento del Plaza puede ser o una intervención tal cual, o una vuelta parcial del patrón oro, o una vuelta a un régimen de divisas que permita el crecimiento otra vez de la economía, basándose no en el autoritarismo de una moneda, económicamente hablando, como es la del dólar, que ha permitido o ha impedido el crecimiento mejor del resto de economías en este momento tan complicado económico y está fortaleciendo sobre todo a base de mandar inflación al resto del mundo. Miren, junto con el movimiento de las divisas, la importancia que tiene este gráfico de cómo se ha desarrollado los movimientos de los bancos centrales en los 3 meses anteriores al primer movimiento de inicio. Y esto es un movimiento que lo que nos está marcando, creo que son 17 bancos centrales, que lo que hacen es
al conjuntamente hacer la subida. Fíjense también conjuntamente cómo hicieron la bajada de el 2008 o de los tiempos del coronavirus, pero cómo el momento actual es un momento histórico de subida y cómo es un momento que, como ven ahí en el gráfico, está marcándonos el mayor incremento coordinado de bancos centrales del mundo en la historia. 1.525 puntos básicos de subida de todos los bancos centrales principales, 13, decía 17, de los 13 principales bancos centrales del mundo. 1.525 puntos básicos en septiembre de 2022 de subida. Si miran, por ejemplo, lo que sucedió en el 2000, 620 puntos básicos, en marzo 595 puntos básicos en junio del 2002 o 400 puntos básicos en enero del 2006. Nada comparable al movimiento tan salvaje que están haciendo los bancos centrales precisamente para conseguir contener una inflación que llegó precisamente por un error